Hola chicos, bienvenidos al curso de geometría. Vamos a realizar el tema de medidas de superficie de figuras geométricas cuadrangulares. Ya saben que al final del video hay un ejercicio reto para ustedes. Medida de superficie de figuras geométricas cuadrangulares. Es decir, vamos a calcular el área. En el caso de un trapecio, acá tenemos dos lados, ¿no?, paralelos, ¿no?, dos líneas paralelas. Vamos a cerrarlos. Vamos a colocar en cada punto A, B, C y D, donde AD va a ser paralela a BC. Muy bien, te das cuenta que estos lados son paralelos, estos lados opuestos. Por lo tanto, estamos frente a un trapecio. Para calcular el área, los datos que necesitamos es la base mayor, representado por B, la base menor, representado por B minúscula. Estos son los datos que necesitamos. Aparte también, la distancia que hay de una base a otra base, como estás observando acá, la línea de verde, este viene a ser la altura. Y la altura forma una perpendicular, es decir, forma 90 grados, es una línea vertical. Esa medida es la altura, representado por la letra H. Lo que he coloreado ahí de amarillo viene a ser el área de toda esa región que observas que está sombreada. Y obviamente en este caso es un trapecio. Entonces, ¿cuál es el área del trapecio? El área del trapecio vendría a ser igual la suma de las bases, o sea, la base mayor más la base menor, dividido entre 2. Y a este resultado lo multiplicamos por la altura. ¿Okay? Lo multiplicamos por la altura. Entonces, ¿qué datos necesitamos? Las bases y la altura. Pero ¿qué pasa si no te da ni las bases? No te da las bases en este caso, como este trapecio que viene a continuación. Me da esta línea horizontal que viene a ser del punto medio de AB con el punto medio de CD. ¿Te recuerdas? Obviamente, esta medida, esta longitud vendría a ser la mediana. Ahora acá tenemos a la mediana. Y esta mediana era igual a la suma de las bases dividido entre 2, es decir, base mayor más base menor entre 2, todo eso es la mediana. Entonces, si no te dan como dato a las bases, si no te dan a la mediana, entonces la fórmula sería simplemente el área del trapecio es igual a la mediana por la altura. Y nada más, eso sería el resultado. Entonces, acá tienen presente acá ya las dos áreas con respecto al trapecio. En los paralelogramos, bueno, acá tenemos a los 4 paralelogramos, que es el cuadrado, rombo, el rectángulo y el romboide. En el caso de un cuadrado, sabemos que todos sus lados tienen igual medida, ¿verdad? Todos sus lados tienen igual medida, y la multiplicación, en este caso, es simplemente 2 de sus dimensiones, o sea, 2 longitudes de sus lados. Es la base por la altura, ¿no? Es base por altura. Pero la diferencia es que la base y la altura van a tener la misma longitud, es decir, A por A. Entonces el área del cuadrado es base por altura, es decir, A por A. Y A por A vendría a ser A elevado al cuadrado. Por eso dicen el área del cuadrado viene a ser uno de los lados elevado al cuadrado, ¿verdad? Simplemente tú multiplicas siempre base por altura y ese va a ser el resultado del área del cuadrado. Lo que tienes que tener en cuenta es que en este caso la base y la altura tienen la misma longitud. Pero ¿qué pasa si te daría la diagonal? No te dan como dato los lados, sino te dan como dato una diagonal. Ahí está, de valor D, longitud D. Entonces, si te dan como dato la diagonal, el área vendría a ser igual a la diagonal elevado al cuadrado y dividido entre 2. La longitud de la diagonal lo elevas al cuadrado y lo divides entre 2. Con respecto al rombo, ¿no? Similar al cuadrado únicamente con respecto a los lados, porque los lados tienen igual longitud.
los ángulos sí son diferentes. Pero ¿cómo calculamos el área del rombo? Para calcular el área del rombo vas a necesitar las diagonales. Un rombo, que es un cuadrilátero, tiene dos diagonales. La diagonal AC y la diagonal BD, ¿verdad? La diagonal AC y la diagonal BD. O sea, hay una diagonal mayor y hay una diagonal menor. Ahí está mi diagonal mayor AC, yo le voy a llamar D mayúscula. Y acá está mi diagonal menor, BD, yo lo voy a llamar aquí D minúscula. Te das cuenta que entre estas diagonales, ¿qué formó? Una perpendicular, ¿verdad? Una perpendicular entre las diagonales. Ah, ya, entonces el área vendría a ser igual a la diagonal mayor por la diagonal menor dividido entre 2. No te olvides, hay que dividirlo entre 2. En el caso del rectángulo, bueno, en un rectángulo que es similar a una pizarra, ¿no? A la pizarra del aula, para poder calcular el área, pues simplemente hay que multiplicar dos de sus dimensiones, en este caso base y altura. Base y altura. Entonces, AD vendría a ser mi base, AB vendría a ser la altura. Recuerda que la altura, ¿no?, lo escribimos con la letra H, que significa altura, ¿no? Lo denotamos por la letra H. Entonces, el rectángulo vendría a ser simplemente multiplicar la base por la altura. Y nada más, esa sería la fórmula. En el caso de un romboide, similar al rectángulo, ¿no?, acá está nuestro romboide, necesitamos también la base, que es B, y la altura. Te das cuenta que siempre la altura tiene que formar una perpendicular con la base. Siempre tiene que formar una perpendicular con la base. Mira, acá la altura formaba una perpendicular con la base. En este caso, acá estamos observando que también forma una perpendicular. ¿Ya? Siempre va a estar presente ahí la perpendicular al momento de resolver las áreas. En este caso, la base, bueno, la altura vendría a ser, bueno, de acá para acá trazas una línea vertical, esa vendría a ser la altura. Pero siempre formo una perpendicular con la base. Si esta es mi base, voy a trazar de por aquí. Voy a extender un poco más esta longitud AD y del punto C trazo una línea vertical. Ese vendría a ser una perpendicular formando 90 grados. Ahí está la altura. Esta es la altura. Este vendría a ser la altura. Y la fórmula sería lo mismo que el área del rectángulo. Base por altura. Entonces ya tenemos acá las 4 fórmulas de las áreas en el caso de los paralelogramos y también ya hemos visto con respecto al área del trapecio. Practiquemos. Acá dice, el perímetro de la región cuadrada ABCD es 24 metros. Calcula su área. A ver, para calcular el área yo necesito base y altura. Y acá me están dando como dato el perímetro. Me dice que el perímetro es 24 metros. Recuerda que el perímetro es la suma de todas las longitudes de sus lados. Sumar las longitudes de sus lados. Pero como es un cuadrado, todos sus lados tienen la misma longitud, ¿verdad? Todos tienen la misma longitud. Entonces, la suma de estos 4 lados me dice que es 24. Eso me está dando por dato. El perímetro es 24. O sea que la suma de estos 4 lados es 24. Lo que tú tienes que saber primero es cuánto mide cada uno de sus lados para poder aplicar la fórmula del área. Como tiene 4 lados y sus 4 lados son iguales, entonces yo simplemente divido 24 entre 4. ¿Verdad? ¿Por qué entre 4? Porque tiene 4 lados y es más, son 4 lados iguales. Entonces me facilita dividirlo. 24 entre 4, eso me va a dar 6. Entonces este mide 6 metros, 6 metros, 6 metros y 6 metros. Súmalos y esa suma sería el perímetro y te va a salir 24 metros. Como me piden calcular el área es base por altura. Base por altura. Es decir, multiplicas 6 metros por 6 metros. Y 6 por 6 vendría a ser 36 metros por metros, metros al cuadrado. Ese es el área del cuadrado en ese caso. En la pregunta 2 dice, el perímetro de una región cuadrada, me hablan otra vez de un cuadrado, ABCD. Muy bien, ahí está mi cuadradito ABCD. Dice que el perímetro es 12 metros. Calcula su área. Otra vez, para calcular el área,
necesito la medida de dos de sus lados, la base y la altura. Necesito saber cuál es la longitud. El perímetro te dice que es 12 metros. ¿Qué es perímetro? Sumar la longitud de todos sus lados. ¿Cuántos lados tiene? 4 lados. Es un cuadrado. Todos sus lados son iguales. Entonces, como la suma de todos sus lados es 12 y es un cuadrado, 4 lados iguales, lo divido 12 entre 4. Y 12 entre 4 te va a dar 3. Eso quiere decir que cada uno de sus lados mide 3 metros. Súmalos, 3 metros más 3 metros más 3 metros más 3 metros, 12 metros. Cumple. Muy bien, ahora hay que calcular el área. El área es base por altura. Es decir, 3 metros por 3 metros. Y 3 por 3 vendría a ser 9 metros, metros por metros, metros al cuadrado. Entonces el resultado sería 9 metros al cuadrado. Número 3. Calcula el área de la región rectangular ABCD. Acá está ABCD. Me está diciendo que es un rectángulo. No, y justo tenemos solamente dos datos, 5 centímetros y 13 centímetros. Los datos que necesitamos para calcular el área de un rectángulo es base y altura. Este debería ser mi base. Y no tengo ese dato. Este vendría a ser mi altura 5 centímetros, sí lo tengo. Pero no tengo la base. Este viene a ser una diagonal. Pero no te confundas porque en las fórmulas hemos visto, ¿no?, la diagonal, pero cuando era un cuadrado. En este caso no es un cuadrado, es un rectángulo. Por lo tanto, este dato de 13 centímetros me va a servir para calcular cuál es la medida del lado D, que viene a ser mi base que necesito. Entonces, mira, te das cuenta que acá hay un triángulo rectángulo. Entonces ya viene algo conocido en tu mente. Triángulo rectángulo, ¿qué viene a ser? Y tengo dos de los lados. Me falta el tercer lado. Entonces, para eso, tenemos que, vamos a buscar acá el teorema de Pitágoras. ¿Qué te dice el teorema de Pitágoras? Ahí está el triángulo, ¿verdad? ¿Te recuerdas? El triángulo rectángulo, acá están sus tres lados, sus tres longitudes. A ver, para que sea parecido a mi triángulo que tengo aquí, lo voy a cambiar de dirección. Ahí está, ahora ya está parecido, ¿no? Igual. Ahí tengo el valor de C, ahí tengo el valor de A, y justo el de B, que es mi base, necesito hallar. Entonces, ¿qué te decía Pitágoras? Suma los lados que se encuentren junto a tu perpendicular al 90 grados. ¿Quiénes están pegaditos al 90 grados? A más B. Esa suma va a ser igual a ¿quién? Al lado que se encuentra frente al 90 grados. ¿Quién está frente al 90 grados? C. Ahí está. Luego, ¿qué haces? A cada uno le elevas al cuadrado. Listo. Ese es el teorema de Pitágoras. Y justamente aquí necesito el valor de B, ¿no? Ahí está B, ahí está B. Y justo B es mi base. Voy a reemplazar entonces en mi fórmula. A vendría a ser 5 centímetros. Mira, 5 centímetros. 5 centímetros al cuadrado. Más B, acá está B, mi incógnita no lo sé, al cuadrado. C viene a ser 13 centímetros. 13 centímetros al cuadrado. Listo. Ahora hay que resolver esta operación para calcular B. 5 centímetros al cuadrado vendría a ser 25 centímetros al cuadrado más B al cuadrado. Igual, 13 centímetros al cuadrado, pues vendría a ser 13 por 13, que te va a dar 169 centímetros al cuadrado. Mira, este 25 centímetros al cuadrado va a pasar a otro miembro a restar. Te quedaría B al cuadrado es igual a 169 centímetros al cuadrado menos 25 centímetros al cuadrado. B al cuadrado, esa resta se obtiene 144 centímetros al cuadrado. Yo necesito solamente el valor de B, por lo tanto este 2 que aquí está como exponente pasa al otro miembro como raíz. Lo que está como exponente pasa como raíz. En este caso sería raíz cuadrada de 144 centímetros al cuadrado. Y la raíz cuadrada de 144 pues vendría a ser 12 centímetros, porque 12 por 12 es 144. Entonces ya sabemos el valor de B. Este lado, su longitud es 12 centímetros. Listo. Ahora sí, ya tenemos la base y ya tenemos la altura. Base 12 centímetros, altura 5 centímetros. Reemplazamos en la fórmula base por altura
y lo dividimos entre 2. Perdón, esto no se divide entre 2, simplemente multiplicamos base por altura. 12 por 5, y eso te da 60 centímetros al cuadrado. Y nada más, ese vendría a ser el resultado. Con respecto a la pregunta 4, te están dando la región paralelográmica, lo cual es un romboide. ¿Qué datos necesitas? La base y la altura, justo acá está la base y acá está la altura, formando siempre una perpendicular con la base. Entonces, base 12u, altura 6u. Reemplazamos en la fórmula que es base por altura. Y la base por altura es simplemente multiplicar 12 por 6, que sale 72 unidades al cuadrado. Eso vendría a ser el resultado. Número 5. Aquí dice, si el área de la región trapezial ya es un trapecio, pero te está dando el área. Mira, el área es 20 centímetros al cuadrado. Mira, las unidades están al cuadrado. Entonces, esta es la medida del área. Y dice calcula X. Aquí está X. X viene a ser la base menor, ¿verdad? Porque acá está la base mayor, acá está la base menor, acá está la altura, ¿verdad? La base mayor es 6 centímetros, la base menor no lo sé, es X. Y la altura es 4, acá está la altura, 4 centímetros. Te dice que el área es 20 centímetros al cuadrado. El área es 20 centímetros al cuadrado. Voy a colocar por acá. El área del trapecio es 20 centímetros al cuadrado. Eso es lo que nos dan por dato. Ya nos están dando cuál es el resultado del área. Pero sabemos que el área del trapecio, en este caso el trapecio, es igual a la suma de las bases, voy a sumar las bases, dividido entre 2, y todo eso multiplicado por la altura, que es 4 centímetros. ¿Esto a qué es igual? A 20 centímetros al cuadrado. Acuérdate que es la suma de las bases. Y en este caso mi base es mi incógnita, X, aquí está. Entonces yo acá voy a simplificar. Puedo simplificar el 4 con el 2. Le saco mitad a 4, me va a quedar 2, y mitad de 2 me va a quedar 1. Entonces si me queda 1 sería simplemente 6 centímetros más X sobre 1, ¿verdad? Pero como el denominador es 1, no es necesario escribir. Entonces 6 centímetros más X, todo eso se va a multiplicar por, aquí le saqué la mitad, me quedó 2 centímetros. Igual a 20 centímetros al cuadrado. Este número 2, que aquí observas que está multiplicando, ¿verdad? Este 2 multiplica todo lo del paréntesis, pero este 2 está multiplicando. Lo voy a pasar al otro miembro. Si acá está multiplicando, pues va a pasar a dividir. Entonces va a dividir 20 centímetros al cuadrado entre 2 centímetros. Bueno, eso sería 6 centímetros más X, 20 entre 2 nos daría igual a 10, ¿qué? 10 centímetros. Este 6 centímetros que aquí está sumando pasa al otro miembro a restar para que me quede solamente X. Sería igual entonces a 10 centímetros más lo que está sumando pasa con menos. Y esa resta sería 4 centímetros. Ese vendría a ser el valor de B. Similar es la pregunta 6. Ya saben que en cualquier ejercicio tú puedes pausar el video y tratar de resolverlo. Si el área de la región trapezial es 54 metros al cuadrado, ya se está dando el área. Calcula X. X justamente es la base menor. Entonces, dato que necesitamos. Base mayor, 12 metros. Base menor, X. 6 metros viene a ser la altura, 6 metros. Ya tenemos los tres datos, dentro del cual uno es la incógnita. Pero nos están dando el dato total del área, 54 metros al cuadrado. Ya, entonces, el área del trapecio es 54 metros al cuadrado. Pero el área del trapecio es la suma de las bases dividido entre 2 y todo eso multiplicado por h, ¿verdad? Eso es el área del trapecio. Pero este área es igual a 54 metros al cuadrado. De la misma forma, mira, yo puedo simplificar el 6 con el 3, le saco mitad. Mitad 6 y mitad a 2. Acá me quedaría 3. Me quedaría 12 metros más X. Y todo eso, todo multiplicado por 3 metros. ¿Y esto qué es igual? A 54 metros al cuadrado. Este número 3 que aquí está multiplicando, lo que multiplica pasa al otro miembro a dividir, me quedaría
12 metros más x es igual a 54 metros al cuadrado entre, lo que multiplica pasa a dividir, 3 metros. Dividimos, me quedaría 12 metros más x es igual, esa división vendría a ser 18 metros. Ya, metros al cuadrado entre metros, me queda simplemente metros. 12 metros que acá suma pasa a restar. Sería 18 metros menos 12 metros y eso es igual a 6 metros. Este vendría a ser el valor de x. No, ese vendría a ser la longitud de x. Número 7. Acá dice la región rectangular mostrada posee un área. Mira, ya me están dando el valor del área de este rectángulo. Y me dice calcular x. Justo x viene a ser la altura. Acá está mi base, aquí está la altura. Entonces, ¿te recuerdas que para calcular el área del rectángulo tú tienes que multiplicar base por altura? ¿Verdad? Y el resultado es el área. Base por altura. X por 14. Tiene que ser igual a 84. Entonces, un número que representa x, un número multiplicado por 14, es igual a 84. ¿Cuál sería ese número? Y así vas a poder obtener el valor de x. Bueno, la base es 14 metros, la altura es mi incógnita x. Se supone que la multiplicación de la base por altura es el área del rectángulo, pero en este caso el área del rectángulo es 84 metros al cuadrado. Pero el área del rectángulo es base por altura, es decir, 14 metros por h es igual a 84 metros al cuadrado. Listo. Este 14 metros que está multiplicando va a pasar otro miembro a dividir. Me quedaría x es igual a 84 metros al cuadrado. ¿Sobre quién? Sobre 14 metros. ¿Está? Sobre 14 metros. Dividimos. Y ese resultado de la división vendría a ser 6 metros. Metros al cuadrado entre metros es simplemente metros. 6 metros. Ahí está el resultado. Entonces, x es igual a 6 metros. Con respecto a la pregunta 8, ahora te habla de un rombo, área de la región rombal. Entonces, para calcular el área del rombo, ¿tú qué necesitas? Las diagonales. Mira, BD viene a ser la diagonal mayor y AC la diagonal menor. ¿Por qué? Porque BD tiene la mayor longitud y AC tiene la menor longitud. Entonces, la diagonal mayor es 10 centímetros y la diagonal menor es 6 centímetros. La fórmula que dice, multiplícalo las diagonales y lo divides entre 2. Al multiplicar 10 por 6 va a ser 60. Centímetros por centímetro sería centímetros al cuadrado. Entre 2. La mitad de 60 vendría a ser el área que es 30. 30 centímetros al cuadrado. Recuerda que siempre el área se expresa en unidades al cuadrado. Y ese sería el resultado. 30 centímetros al cuadrado. Número 9, te das cuenta que es otro rombo, ¿verdad? Acá estás frente a otro rombo. ¿Qué necesitas? El dato de la diagonal. Mira esta diagonal AC y la otra diagonal BD. Obviamente AC es la diagonal mayor porque tiene mayor longitud. BD es la diagonal menor porque tiene menor longitud. Entonces colocamos ahí los datos. Diagonal mayor 14 metros, diagonal menor 10 metros. ¿Qué necesitamos? Calcular el área. Y para calcular el área del rombo se multiplican las diagonales y se divide entre 2. Acuérdate, se divide entre 2. 14 por 10 vendría a ser 140 metros al cuadrado entre 2. ¿Y cuál es la mitad de 140? Esa mitad vendría a ser 70 metros al cuadrado. Esa vendría a ser la solución. En la 10 dice, la región rectangular, acá está nuestro rectángulo mostrada, posee un área de 42 centímetros al cuadrado. El área es 42 centímetros al cuadrado. Entonces, el área de un rectángulo, ¿qué es? La multiplicación de la base por la altura. ¿Y esa multiplicación cuánto da? En este caso da 42. Mira, 7, ¿por qué número multiplicas para que te dé 42? Porque la multiplicación de estos dos longitudes tiene que ser 42. Claro, 7 por 6, ¿verdad? 7 por 6, 42. Ah, eso quiere decir que este lado tiene de longitud 6 centímetros. Pero yo quiero saber solamente x.
Porque ya sé que todo mide 6 centímetros, pero ¿cuánto mediría x? Entonces x más 1 tiene que ser igual a 6. ¿Verdad? X más 1 tiene que ser igual a 6. Y si x más 1 es igual a 6, ¿cuánto vale x? X valdría 5. 5 más 1, 6. ¿Ok? A ver, vamos a reemplazar aquí. Base, 7 centímetros, altura, x más 1. ¿Verdad? Ahí está la altura. La altura es x más 1. La multiplicación de los dos es el área. El área del rectángulo es 42 centímetros al cuadrado. Entonces, el área del rectángulo va a multiplicar la base por la altura. 7 centímetros, ¿por quién? Por x más 1. Ya, por x más 1. Este 7 va a multiplicar a todo. ¿Y a qué va a ser igual? A 42 centímetros al cuadrado. Este 7 centímetros que está multiplicando pasa al otro miembro a dividir. Lo que multiplica pasa a dividir. Me quedaría x más 1 es igual a 42 centímetros al cuadrado entre 7 centímetros. Ahí está, entre 7 centímetros. X más 1 centímetro es igual, esta división viene a ser 6 centímetros. Centímetros al cuadrado entre centímetros y centímetros. Este número 1 que está sumando pasa a restar, ¿verdad? Y me quedaría 6 centímetros menos 1 centímetro y la respuesta es 5 centímetros. Ese es el valor que corresponde a x. 5 más 1, 6. 6 por 7, 42. Cumple. Muy bien, pregunta 11, dice, calcula x si ABCD es un romboide de área 30 metros al cuadrado. Aquí ya me están dando la medida del área. Me están viendo calcular x, x viene a ser la altura, ¿verdad? Acá está la perpendicular con la base, la altura. A ver, vamos a colocar los datos que tenemos. Tenemos la base que es 10 metros y la altura no lo sé, justo es la incógnita x. Tenemos como dato el área del romboide, que es 30 metros al cuadrado. Y justamente el área del romboide viene a ser la base por la altura. Es decir, 10 metros por x. Aquí es igual a 30 metros al cuadrado. Este 10 metros que está multiplicando pasa al otro miembro a dividir. Te quedaría x es igual a 30 metros al cuadrado sobre 10 metros. Dividimos, x entonces vendría a ser igual a 30 entre 10, vendría a ser 3 metros. Metros al cuadrado entre metros es simplemente metros. X es igual a 3 metros. En la pregunta 2 se calcula el área de la región del cuadrado. Acá tenemos un cuadrado ABCD. Te indica que el perímetro de ese cuadrado es 12U. Como es un cuadrado, tiene 4 lados de igual longitud. Y la suma de estos 4 lados es 12. Te pide calcular el área. Recuerda que para calcular el área de un cuadrado necesitamos la base y la altura. La base y la altura. Pero como es un cuadrado, ambas longitudes van a ser iguales. A ver, son 4 lados iguales y todo suma 12. Entonces, 12 entre 4 vendría a ser 3. ¿Verdad? Entonces te mide 3 unidades. 3 unidades, 3 unidades, 3 unidades. Súmalos y te va a salir 12 unidades. Ya tienes la base, ya tienes la altura. Simplemente ahora multiplicamos 3u por 3u. Y eso viene a ser 3 por 3, 9 unidades al cuadrado. Entonces, eso sería el resultado. Bien, chicos, ahora viene supera el reto. El reto número 3 aún no fue superado. Esto es el reto 4. Si ya realizaste este tema en tus clases virtuales, entonces este reto es para ti. Muy bien, aquí dice, en la figura calcula el área de la región sombreada. Te das cuenta que justo lo que está sombreado acá de amarillo, ¿no? Hay dos figuras dentro de un rectángulo. A ver, te voy a orientar para que lo puedas resolver. Aquí tienes una figura, es un trapecio, te das cuenta, acá es un trapecio, están las bases. Y acá tenemos otro trapecio, ahí están sus respectivas
base, ¿no? Son trapecios rectangulares. Calcula el área de cada una de las figuras, lo sumas y ese resultado me compartes en los comentarios. Muy bien, chicos, ahí nos quedamos.